Bueno, pues Omar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer tenerte acá para poder hablar de impuestos. Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación. No, Omar, vamos a hablar de los convenios de doble imposición. Yo creo que para pues, abordar el punto central de nuestra conversación, que es convenio de doble tributación con Reino Unido y las implicaciones a partir de la cláusula o el principio de nación más favorecida, pues importante contarle a la gente en qué consiste, qué son los convenios de doble imposición y cuál es su importancia desde la perspectiva del poder tributario. Bueno, digamos, siendo breves, realmente los tratados para evitar la doble tributación son acuerdos internacionales suscritos de forma voluntaria por los estados, básicamente reconociendo que es posible que por motivos de que hayan operaciones entre contribuyentes, empresas, personas de ambos países, pueden llegarse a generar, digamos, choques entre las normativas fiscales internas de esos países, choques que podrían llevar a la doble tributación, es decir, que esa operación termine pagando un doble impuesto que de alguna manera pues termina volviéndose una barrera al intercambio económico. Uno podría decir que la doble tributación internacional, digamos, entendida como que me graben dos veces, siendo un poco coloquial, restringe bastante esta interdependencia económica. Y en un mundo globalizado realmente lo que se busca es un mayor intercambio de bienes, de servicios, que yo pueda acceder, digamos, a un mayor número de proveedores en el exterior. Y precisamente para evitar que la tributación sea un enemigo de esta penetración de la globalización, han existido históricamente, porque realmente no es algo nuevo. Los convenios de doble tributación han existido al menos por los últimos 100 años. Estos acuerdos internacionales buscan crear una serie de reglas homogéneas y claras para efectos de evitar la doble tributación. ¿Cómo funcionan muy fácilmente y de manera muy rápida? Lo que hacen es limitar la potestad tributaria de un Estado o obligar al otro Estado a conceder alivio fiscal, digamos, bajo esos métodos tradicionales que hay para eliminar la doble tributación, un crédito, una exoneración, y de alguna manera, pues, buscar, como lo mencionaba, perdón por ser reiterativo, buscar eliminar precisamente esa doble tributación que puedan hacer. Y claro, esto es un acuerdo internacional donde los países llegan a un acuerdo, suscriben el tratado, lo ratifican internamente y a partir de ahí, digamos, hay una serie de reglas para que el tratado entre en vigencia, pero luego el tratado pues logra materializar este objetivo de mitigar o neutralizar la doble tributación internacional. Muy bien. Es decir, los países que suscriben este tipo de tratados se reparten ese poder en algunos casos y en algunos casos es posible que renuncie a gravar determinadas rentas también. Correcto. Creo que acá la génesis de todo es que el derecho de grabar una renta viene de la soberanía fiscal de un país. Y las normas internas tributarias, pues, algunas veces graban ciertas rentas. Lo que hace el convenio es, buscamos la manera para evitar que eso pase. ¿Cómo lo hacemos? Distribuimos la carga, perdón, distribuimos el derecho tributario entre uno y el otro estado. Y va a existir un país que generalmente es el llamado país de la fuente, el país desde donde se hace el pago, el que va pues a renunciar a su derecho tributario o lo va a haber limitado de alguna manera, alguna tarifa especial, o no lo va a haber limitado, pero en ese caso, digamos, y en el anterior que mencionaba, el país de la residencia va a tener que dar alivio fiscal de alguna manera, según como esté en el acuerdo, que es o un crédito permitiendo recuperar ese impuesto que se pagó en el otro país contra el impuesto debido en su país de domicilio, o exonerando esa renta, con lo cual no habría doble tributación. Pero al final del día, digamos que independientemente del mecanismo que se adopte, los tratados sí logran mitigar ese impacto. Muy bien. ¿Qué modelos existen para hacer un tratado para evitar, con el objeto de evitar la doble imposición? Ese es un punto muy importante porque los tratados como tal de doble tributación siguen una estructura común. Realmente, si no hace un comparativo de tratados que no ha firmado Colombia, pero si no está familiarizado con cómo funciona un acuerdo de doble tributación, lo podría leer, porque la estructura es igual. Obviamente hay cosas que cambian, pero en esencia el tratado o cualquier tratado de doble tributación tiene una base común, ¿sí? Tiene como un ADN común y eso tiene una explicación. La explicación es que los países
llevan a cabo la negociación del acuerdo, porque un tratado internacional es como un contrato, pero entre países, ¿cierto? El país A pone una condición, el país B mira si la acepta o no la acepta, o hace una suerte de contraoferta y al final terminan llegando a un acuerdo. Una voluntad de las partes reflejadas pues en estados. Y cuando se hace la negociación, los países toman como punto de partida unas plantillas o unas proformas que ya existen y que son preparadas por organismos internacionales. La plantilla de mayor aceptación y de mayor uso a nivel global es la plantilla de la OCDE. La OCDE pues, es una organización internacional muy relevante hoy en día, con un peso geopolítico relevante, el llamado Club de los Países Ricos, al cual particularmente o puntualmente hace parte Colombia, pero la OCDE, al menos desde los años 60, ha preparado una plantilla, la ha actualizado y la ha mantenido, digamos que al día, teniendo en cuenta obviamente los cambios coyunturales en la tributación, ¿cierto? Y esa plantilla es la que utilizan los países a la hora de negociar. Y por eso la estructura es muy parecida. Digamos que paralelamente al modelo de la OCDE, también encontramos el modelo de la ONU. Las Naciones Unidas durante los años 80 este organismo tomó la decisión de preparar su propia plantilla de alguna manera de forma reaccionaria a la OCDE. Y el motivo es porque el modelo de la OCDE, pues como mencionaba, que es el Club de los Países Ricos, es un modelo que le da mucha prelación a la tributación en el país en donde está el residente, digamos el inversionista, el acreedor, el que desarrolló la tecnología, y deja a un lado un poco el país de la fuente. Le limita bastante el poder tributario al país de la fuente. Lo que advertía la ONU y digamos que la premisa por la cual este organismo tomó la decisión de preparar su propio convenio o modelo de convenio, es que entendía que debía haber un convenio que fuera más garantista con los países en vías de desarrollo, que generalmente son los países de la fuente, aquellos países que importan tecnología, que importan capital, y por ese motivo, si bien el modelo de la ONU realmente parte, o sea, no arrancaron de ceros, tomaron como punto de partida ya toda la evolución que había tenido el modelo de la OCDE, y simplemente llevaron a cabo ajustes importantes en ciertas reglas de tributación. Y por eso hoy en día uno puede ver el modelo de la OCDE y el modelo de la ONU. Pero la realidad en la práctica es que los modelos o los tratados ya que se firman entre países, no se puede hablar de un modelo ortodoxo realmente OCDE-ONU. Terminan siendo híbridos. Y es el caso colombiano. Los tratados colombianos siguen muchas reglas OCDE, pero tienen también hay una postura colombiana muy reiterada de agregar cláusulas del modelo de la ONU, que obviamente tiene una lógica subyacente, y es que Colombia es un país, digamos que emergente. Y eso explica pues la existencia de ambos modelos y por qué motivo realmente cualquier tratado tributario que uno quiera leer, sin importar los países que lo hayan firmado, tienen una estructura común y muy similar. Ok, perfecto. Omar, ¿en qué consiste el principio de nación más favorecida? Bueno, la cláusula o el principio de nación más favorecida, digamos que solo por motivos de contextualizar, realmente es una cláusula completamente ajena al mundo tributario. Si uno hace una arqueología del origen de la cláusula, va a encontrar que, al menos digamos que las personas con más conocimiento del tema, han logrado identificar que se pueden rastrear las cláusulas de nación más favorecida, al menos en la Edad Media. Digamos, durante la época de la Edad Media, cuando comienza a florecer el comercio en las ciudades italianas, nace la cláusula. Pero la cláusula nace por un motivo comercial. Digamos, son típicas cláusulas del sistema de comercio internacional, más no cláusulas que sean muy compatibles con asuntos tributarios. Y ahora voy a explicar el por qué. El motivo es que durante muchas épocas de la historia se tenía cierta, digamos, o cierto sesgo a buscar proteger a los locales, a los nacionales, al mercado interno, ¿cierto? Y eso generaba un choque con con estos primeros pinos de la globalización. Y ese proteccionismo no era bueno para el comercio. Por eso las ciudades italianas lo entendieron, y obviamente por la, digamos que ubicación geográfica privilegiada de Italia en el Mediterráneo
y que podían llevar a cabo operaciones comerciales con Medio Oriente y poder traer especies, productos, digamos, que eran muy apetecidos en Europa. Los reinos italianos de esa época buscaban atraer, o sea, buscaban generar, digamos que un marco de protección a sus inversionistas. Y eso se llevó a cabo mediante la cláusula de nación más favorecida. La cláusula básicamente prohíbe generar un trato discriminatorio, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Básicamente que si yo le quiero dar algún tipo de tratamiento a un país, se lo tengo que dar automáticamente al otro. En palabras muy coloquiales, si yo le doy una manzana a un país, se la tengo que dar al otro país, ¿sí? Para no discriminar el producto de un país versus el producto del otro. Y eso permitió que las ciudades italianas pues florecieran en materia comercial porque todo el mundo veía a Italia como ese lugar donde se podían llevar a cabo negocios, donde no había discriminación a productos. Y al día de hoy, obviamente, tuvo una evolución muy grande. Luego llegaron los famosos acuerdos de amistad, navegación y comercio, que son los embriones de lo que hoy en día conocemos como los TLCs, y agregaron ese principio. Y ya luego cuando se organizó la Organización Mundial del Comercio, bueno, luego de la ronda de Montevideo, de Marrakech, en los años 80, el tratado, digamos, multilateral de la OMC consagra puntualmente, de forma muy relevante, la cláusula de nación más favorecida. Y eso permite que el comercio fluya, porque no me permite a mí darle tratamiento más beneficioso a Brasil versus a Panamá, por dar un ejemplo. Tengo que tratar esos productos de igual manera. Y lo que le doy a un estado, se lo doy al otro, ¿cierto? Ahora sí funciona la cláusula de forma muy general. ¿Cuál es el problema a nivel tributario? Que como lo mencionaba, los tratados de doble tributación realmente funcionan bajo una lógica de reciprocidad. Yo renuncio a mi potestad tributaria, pero en dado caso de que yo ya no sea la fuente, si no sea usted, usted lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, integrar como ese principio de nación más favorecida a un tratado que además es tributario y es bilateral, no es muy coherente. Por eso históricamente, si uno revisa documentos de la OCDE, y antes de la OCDE estaba la Liga de las Naciones, que fue, bueno, el antecedente de lo que hoy en día es la ONU, pero la Liga de las Naciones fue la primera entidad internacional que se interesó por la doble tributación. Y se interesó por precisamente preparar una primera proforma de modelo, que lo hicieron en 1927 y luego hicieron más modelos en el 28, en el 43 y en el 46, los famosos modelos de México y Londres respectivamente. Y desde ahí se podía evidenciar cómo los técnicos de la Liga de las Naciones estaban en contra de que el modelo tributario tuviera una cláusula de nación más favorecida. Porque la idea era una negociación bilateral, reciprocidad tributaria, una renuncia al derecho tributario o al poder de gravamen, este ius imponendis, ¿sí? Y eso, pues, es antagónico con una cláusula de nación más favorecida, que es que si le doy a uno, le doy a todos. Pero digamos que al margen de esto, lo particular y lo exótico es que las cláusulas de nación más favorecida se convirtieron en, digamos, en agregaciones bueno, muy típicas en los convenios de doble tributación. Hay un estudio muy importante que muestra que la primera cláusula fue agregada en el tratado entre Japón y Ceilán, hoy en día Sri Lanka. Y fue muy criticado, pero fue el primer caso y se comenzó a replicar. Y luego comenzaron a agregarse cláusulas y cláusulas de nación más favorecida en diferentes convenios de doble tributación. Y todo este cuento un poco extenso, perdón, para llegar a Colombia. Y Colombia en su experiencia pues ha tenido, digamos, agregado cláusulas de nación más favorecida a sus convenios de doble tributación, a los primeros. Pero si me preguntan personalmente por qué creo que las cláusulas de nación más favorecida se han vuelto tan popular en los convenios de doble tributación, es que porque le permiten principalmente a los países de la fuente hacer una suerte de negociación con el otro país que de pronto tiene un peso geopolítico, económico, financiero mayor. ¿Por qué? Porque me permite negociar por favor, concédame esta regla y yo le doy, digamos, como un quid pro quo, le doy como una compensación, una cláusula de nación más favorecida, que si el día de mañana le doy algo mejor a otro país, se lo doy a usted. Y esa herramienta permite negociar. Creo que por ese lado flexibiliza la negociación de acuerdos, sobre todo cuando hay un país que está en desventaja de negociar. Perfecto. Esa cláusula de nación más favorecida, para que tenga aplicación, ¿debe estar dentro del convenio, dentro del tratado, o es una cláusula que
puede aplicar independientemente de que se encuentre dentro del texto del tratado. Acá obligatoriamente, y es un requisito sine qua non, que la cláusula tenga que estar agregada al acuerdo. Digamos que las cláusulas de nación más favorecida parten de la base de un acuerdo. No se pueden aplicar por un motivo de que legislativamente se agregue, no. Tiene que estar en el acuerdo, tiene que haber sido, digamos que, una negociación de las partes. Perfecto. Ahora vamos enfocándonos un poco más en la nuez del asunto, porque todo esto para llegar a un fallo del Consejo de Estado bastante reciente. Entonces, Colombia empieza a firmar sus primeros convenios de doble tributación. Estamos hablando del caso de España, Chile, Suiza. Y pasa algo con el convenio que firma con el Reino Unido. ¿Cuál es el cambio que da lugar a la discusión de si se aplica o no la cláusula de nación más favorecida? Bueno, para explicar esto tenemos que retornar a algo que habíamos mencionado anteriormente, y son estas reglas de distribución, o sea, cómo se reparte la potestad tributaria entre un país y el otro. Y eso depende de la naturaleza de la renta. Por eso cuando alguien, por curiosidad o por el trabajo, etcétera, por temas académicos, digamos que tiene el primer contacto con un acuerdo de doble tributación, va a ver que hay unas reglas en donde se reseñan ciertos tipos de rentas, regalías, dividendos, intereses. Y yo lo que tengo que ver antes de aplicar un acuerdo es, bueno, el acuerdo le aplica a esta persona, el impuesto del que estamos hablando está cubierto, y ya luego hacer la validación como previa del ámbito de aplicación objetivo, subjetivo, tengo que mirar a ver cuál es el tipo de renta que está recibiendo la persona. A nivel tributario, de los convenios de doble tributación, hay una cláusula residual, que es el famoso artículo 7 del modelo de convenio de la OCDE y de la ONU también, que habla de beneficio empresarial. ¿Por qué digo que es la regla general? Porque yo tengo que mirar si esa renta de pronto califica en otro artículo, porque puede ser un dividendo nuevamente, unos intereses, una ganancia de capital, pero si no lo logro calificar en ninguno de ellos, tengo que calificarlo como un beneficio empresarial. Entendamos beneficio empresarial de forma muy simplista como aquellas rentas activas, rentas que se derivan de un negocio. Entonces digamos que históricamente los países en vías de desarrollo, como reciben inversión extranjera, reciben servicios del exterior, servicios con tecnología, llamémoslo servicio técnico, siempre han buscado gravar ese tipo de rentas, y Colombia no es la excepción. Por eso en Colombia, y perdón por lo técnico, pero hemos tenido una norma de mucho tiempo atrás, yo creo que al menos 50 años, que señala que cuando un colombiano contrata un servicio técnico o ese tipo de servicios con un componente tecnológico, ese extranjero genera en Colombia una renta de fuente local y va a tener que tributar por ese valor. ¿Y cómo tributa? Mediante un mecanismo de retención que el cliente colombiano, cuando le hace el pago, le retiene a una tarifa determinada. Y no es un tema solamente de Colombia. Uno podría traer ejemplos de la región, como es el caso de Perú, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina. Es muy típico de países en vías de desarrollo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Bajo un convenio, como se limita el poder tributario, el problema es que el país de la fuente ya no podría gravar ese servicio. ¿Por qué? Porque caería bajo la regla del beneficio empresarial. Y bajo la regla del beneficio empresarial solamente pueden grabarse proveedor del exterior si en el país de la fuente ejecuta la actividad a través de lo que se llama un establecimiento permanente. Este concepto de establecimiento permanente se ha venido forjando de mucho tiempo atrás, es muy anacrónico realmente, muy antiguo, y por ese motivo exige una presencia física, que ese proveedor, ese prestador de servicios tenga en ese país donde lo presta una presencia física, una oficina, un taller a través del cual ejecute la actividad y que tenga permanencia. Permanencia es básicamente que preste el servicio durante 6 meses. Si esos elementos no se configuran y no hay establecimiento permanente, el país de la fuente, luego de firmar el acuerdo, digamos país de la fuente, entendamos país en vías de desarrollo, pierde completamente el derecho de gravar esa renta, le queda proscrito. Y miren cómo el tema puede ser tan arbitrario. Bajo norma interna yo digo, si usted colombiano, usted argentino, usted chileno le paga un servicio técnico a un extranjero, le aplica una retención del 10, 15, 20, pero al final del día la renta tributa en el país. Pero cuando firmo el acuerdo y lo firmo bajo modelo OCDE, vamos a pasar de una retención del 20 del 10 al 0.
porque seguramente ese prestador no va a activar un establecimiento permanente. Y hoy en día el tema es mucho más gravoso, porque de pronto hace 50 años, bueno, la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, pero hoy en día se pueden prestar una gran cantidad de servicios de esa naturaleza tecnológica a través de medios digitales, internet, etcétera. Entonces el país de la fuente pues queda en una situación de que por motivos de que firmó el acuerdo igual se obligó a eso, como lo mencionábamos anteriormente, pues es un compromiso, es un contrato a nivel internacional y el país que lo firma tiene que respetarlo bajo los principios de buena fe, obviamente, pues pierde su derecho de grabar, ¿cierto? Y esto generó mucha controversia principalmente a nivel de la ONU. La ONU estaba buscando alternativas para que eso no fuera así, para que al menos el país de la fuente pudiera mantener su derecho de grabar esas importaciones de tecnología, porque fiscalmente dependía mucho de eso, porque es más la inversión que reciben a la que hacen, con lo cual para ellos es mejor grabar lo que llega, más no lo que se va, digamos muy coloquialmente. La fórmula que encontró la ONU es: agregamos una cláusula especial diciendo que ese tipo de servicios que a nivel internacional los llaman technical fees, o lo que nosotros conocemos como servicio técnico. Solo pues que en Colombia está la diferencia entre servicio técnico, asistencia técnica, que es bien exótico, pero al final del día no tiene muchas implicancias realmente. Busquemos que esos technical fees puedan calificar en una regla de distribución diferente a la de los beneficios empresariales, para que el país de la fuente pueda grabar. Entonces, tratemos de considerarlo como una suerte de regalía, por pago de regalía. ¿Y por qué? Porque bajo la regla de distribución de la regalía, el país de la fuente puede grabar esa renta a una tarifa limitada, o sea, no la puede grabar bajo la tarifa de la ley interna, sino a una tarifa máxima que fija el mismo convenio, que las mismas partes llegan a un acuerdo de cuál va a ser la tarifa máxima. Generalmente es del 10, pero uno puede ver tarifas del 5, del 2, pero eso depende de la negociación que se lleva a cabo. Pero miren que entonces permite, si se toma esa alternativa del modelo de la ONU, que hoy en día está en el artículo 12A de ese modelo, permite que el país de la fuente grabe una tarifa, pero permite que el país de la fuente al menos recaude algo. No como el modelo de la OCDE, que lleva al extremo de que el país de la fuente no grabó nada. Incluso el colombiano deduce el gasto. Entonces hay un gasto en Colombia frente a un ingreso de un no colombiano, pero que no tributó en Colombia. Y eso a nivel fiscal lo llaman deducción sin inclusión, que erosiona bastante la base, pero igual es lo que se acordó en el acuerdo. Esta discusión que mencionaba la ONU llevó a la India. La India realmente es un país protagónico en temas tributarios, muy, claro, muy extremo, muy a la defensa de los países en vías de desarrollo. Y la India comenzó a hacer esa práctica. Antes de que la ONU agregara ese artículo 12A que permitiera grabar en la fuente los servicios técnicos, la India comenzó la práctica. La India comenzó su práctica y comenzó a negociar de esa manera. ¿Por qué? Porque la India recibía muchos servicios técnicos de Estados Unidos, de Alemania, de Reino Unido, el país que fuera, digamos, desarrollado, y eso le permitía a la India conservar su derecho de gravamen, al menos en una parte. Y ya luego, pues, la India también comenzó a conceder cláusulas de nación más favorecida. Entonces la India decía: yo parto de la base que va a negociar de esta manera, los servicios técnicos tienen que poderse grabar en la fuente, y el país desarrollado le decía: bueno, deme una garantía de que a mí no me va a tratar peor, que más adelante le vaya a tratar a un país mejor. Y eso se materializa o se conduce a través de una cláusula de nación más favorecida. Y esto lo replicó Colombia. Colombia firmó el primer acuerdo con España en 2004, luego siguieron, bueno, estuvo Canadá, estuvo Chile, estuvo México. Podemos llamar como la primera ola de los CDIs colombianos. Colombia replicó esa práctica, exactamente igual a como lo había hecho la India mucho tiempo atrás. Colombia arrancó muy tarde en el tema de los convenios, por diferentes motivos que no son del caso acá, y Colombia concedió cláusulas de nación más favorecida, sí, en los primeros convenios. Ahora, en la segunda ola de convenios, y el primero de ellos fue el convenio con Francia realmente, lo que pasa es que el convenio con Francia tuvo un inconveniente legislativo, y el segundo de la nueva ola fue el convenio con el Reino Unido. Y el convenio con el Reino Unido se negoció de una manera en la cual no se agregaron esos servicios calificados dentro de la cláusula de regalías o como una regla especial, con lo cual caían en la regla que mencionábamos del establecimiento permanente, el beneficio empresarial, artículo 7º.
O sea, hay como para ir resumiendo, entonces esa primera etapa de convenios incluye no solamente la cláusula de nación más favorecida, sino también el concepto de servicio técnico dentro de regalía, de tal forma que Colombia pudiese quedarse con una parte de ese ingreso. Correcto. Y en la segunda etapa, que tiene el de Francia y después el de Reino Unido, pasa el servicio técnico de regalía, el concepto de beneficio empresarial, y allí la problemática inicial de si es beneficio empresarial, Colombia no se queda con nada frente a esos ingresos. Pero de otro lado tenemos cláusula de nación más favorecida, que siguiendo con el ejemplo inicial, si tú me das una manzana, o si yo te doy una manzana, al otro le tengo que dar una manzana, ¿vale? Hasta ahí vamos. Entonces, continuemos. Correcto. Colombia negoció las cláusulas, entonces el tratado con Reino Unido tomó un tiempo para ser ratificado, pero finalmente cumplió con todos los procedimientos internos bajo la ley colombiana para su adopción interna, y el 1 de enero de 2020 entró a regir el convenio. Y todo el mundo estaba un poco, ansioso, diciendo, bueno, el tratado ya va a entrar a regir. Colombia negoció cláusulas de nación más favorecida. ¿Qué va a pasar con esas cláusulas? Pero digamos que lo importante que hay que mencionar es que la cláusula no fue estándar. Las cláusulas realmente se negociaron de diferente manera con diferentes países. Y la redacción cambia, no es la misma. Hay unas cláusulas que comparten, unas redacciones, pero ese fue el motivo por el cual la DIAN decidió expedir un concepto general, en donde se agrega la interpretación oficial de esta entidad respecto de si las cláusulas se fueron efectivas o se ejecutaron por virtud de la entrada en vigor del acuerdo con el Reino Unido. Es decir, como hay cláusula de nación más favorecida, el de Reino Unido establece ese tipo de servicios técnicos como beneficio empresarial. Entonces los servicios técnicos con ocasión de los convenios de doble imposición anteriores, como el de Chile, el de España, el de Suiza, entre otros, se van a regir por esa regla de beneficio empresarial. En consecuencia, ese ingreso no tributaría en Colombia. Correcto. Sería así. Ok. Bueno, ¿y cuál es la historia de esto? Ya vamos llegando a la sentencia del Consejo de Estado. Ahora, aquí tenemos que enfocarnos en el fallo. El fallo realmente se enfoca en 3 países: Chile, España y Suiza. Frente a los otros, el concepto dice sí aplica. Sí aplica, creo que sí. Hay unos motivos por los cuales sí, pero el caso de México, el caso de República Checa, el caso de Portugal se hicieron efectivas. En México una partecita no, pero pues por cómo quedó redactada la cláusula. Pero aquí la quid del asunto y realmente el problema jurídico surge desde los tratados con España, con Chile y con Suiza. Ahora, como para introducir el tema, la redacción de la cláusula para efectos de regalías es la misma con España y con Suiza. Es exactamente la misma. ¿Qué dice la cláusula? Dice que Colombia debe conceder automáticamente un mejor... O sea, si Colombia en el futuro le concede un mejor tratamiento a un tercer país, llámese Reino Unido, se lo tiene que dar automáticamente al tratado con España, con Francia. Pero con España, con Chile o con Suiza. Pero con España y con Suiza, la condición o como el supuesto fáctico para que la cláusula se active es que Colombia conceda un mejor tipo impositivo. Entonces el debate jurídico siempre ha girado en torno a qué debo entender por tipo impositivo. O sea, desde el punto de vista hermenéutico, ¿cómo logro desmenuzar ese concepto de tipo impositivo? Porque el mismo tratado no lo define, ni tampoco hay una ley que me defina qué es tipo impositivo. El caso de Chile también agrega esa condición de tipo impositivo, pero hace una adición y dice que también la cláusula aplica en dado caso de que Colombia le conceda una nueva exoneración a un tercer país en el futuro. Cuando uno analiza los tratados de doble tributación o los quiere interpretar, pues hay un tratado internacional que es muy importante, digamos que es la columna vertebral de todo esto, y es la Convención de Viena del año 69, que trae los principios de hermenéutica de interpretación de tratados. Eso me recuerda al 4º año de Derecho, más o menos. Sí, eso es un poco hace mucho tiempo ya, internacional público y bueno. Pero al menos hoy en día uno ve que sirve de algo el tema. Claro. Entonces la Convención de Viena, ¿qué me dice? Me dice el tratado interprételo de buena fe en el sentido corriente de las palabras. Sí, digamos que como esta visión, o este principio de interpretación de la ley bajo
una condición de lo que significan las palabras, ¿no? Muy similar a la norma que tenemos en el Código Civil. ¿Esto qué llevó? Llevó a que la DIAN, que como no había una definición de tipo impositivo en la ley ni en el convenio, pues se remitiera ¿a qué? A la definición que trae la Real Academia Española de la Lengua. Y bajo este diccionario pues del español, el tipo impositivo se define como alícuota o tarifa que se le aplica a una base para determinar un impuesto. Casi que, digamos que literalmente dice eso. Y lo cierto es que Colombia no ha concedido tarifas menores en regalías del 10%, salvo el caso de Japón, pero para algo que no nos aplica aquí. O bueno, hay otro debate, pero perdón, no, lo quiero cerrar. Con Japón sí hay una tarifa del 2% para arrendamiento de equipos industriales y hay una discusión en cuanto a Suiza y España. Pero digamos que lo importante acá tiene que ver con servicios técnicos. Colombia no ha otorgado una tarifa menor del 10%. Entonces la DIAN ha dicho, la cláusula se ejecuta solamente cuando Colombia conceda mejor tarifa. Y la tarifa ha sido del 10. Ahora, ¿cuál es el contraargumento? Que como la calificación cambia, pasa de ser una regalía a un beneficio empresarial, la tarifa implícitamente pasa del 10 al 0 porque Colombia no puede grabar, ¿sí? Entonces digamos que acá está como el contraste de las dos visiones. Una como exegética literal de tipo impositivo es tarifa, o la otra que dice, no, seamos más flexibles, busquemos cuál es la intención del convenio, eliminar la doble tributación. Yo no puedo ser tan literal a la hora de interpretar un acuerdo. Entonces esa visión es si la calificación de la renta cambia, pues entonces la tarifa también, indirectamente, o bueno, no, indirectamente no, directamente. Y todo esto pues llevó a una demanda de nulidad del concepto ante la jurisdicción contenciosa. Y bueno, recientemente se conoció el fallo luego de unos 4 años de litigio, en donde el Consejo de Estado avaló la visión de la DIAN. Digamos. Aquí, antes de terminar esa parte del Consejo de Estado, pues aquí un ciudadano preocupado, ¿cierto? Presenta una demanda con pretensión de nulidad simple frente a ese concepto de la DIAN. Y lo tenemos aquí invitado, Omar. No quería decir que era yo. Pero además, como la van a revisar, ahí aparece inmediatamente. Omar, pero ¿y cuál fue el argumento para, ahora sí, demandar esa interpretación realizada por la DIAN? Porque la DIAN lo que está diciendo es que se cambió el concepto, como se cambia el concepto, no hay una variación en el tipo impositivo porque no hay una variación en la tarifa sigue, la tarifa no varía, lo que varía es el concepto. Y pues viene aquí el gran argumento que es objeto de análisis por parte del Consejo de Estado. Sí, el argumento es nuevamente apelar a la Convención de Viena y los criterios de interpretación. O sea, claro, la Convención de Viena habla de sentido literal de las palabras, pero también habla, más adelante, que uno tiene que interpretar el convenio teniendo en cuenta su contexto, su objeto y su fin, ¿sí? Y el contexto del convenio era que seguramente Colombia estaba negociando, como lo mencionábamos, y la idea de dar la cláusula era que si más adelante esa regalía pasaba a ser un beneficio empresarial, pues bajo esa lógica España, Suiza y Chile firmaron, ¿cierto? Y también que el tratado busca eliminar la doble tributación. Entonces como que de pronto una interpretación más teleológica del acuerdo, más como apelar al espíritu, y obviamente pues ya desde el punto de vista jurídico los argumentos de la demanda era Convención de Viena, pero también un tema que de pronto se me pasó y es que esa interpretación de la DIAN es unilateral. Una cosa es que la DIAN dicta un concepto respecto de una norma del estatuto, pero está interpretando un acuerdo donde Colombia no es la única parte. Hay dos. Ese argumento es poderosísimo. Entonces el tema es, como bueno, como no le enseñaron un contrato, tiene que haber dos partes, ¿no? No puede haber un contrato, porque si el contrato luego de firmado una parte se vuelve ambas, hay confusión y ya no hay contrato. Perdón, yo no soy civilista, pero era como por dar un ejemplo. Entonces, el tema es que los tratados de doble tributación tienen mecanismos para poder solucionar esas controversias o esos problemas interpretativos, que se llama procedimiento amistoso, donde la autoridad fiscal de un estado le dice a la otra, sentémonos, hablemos, usted qué piensa, yo qué pienso, llegamos a un acuerdo. Y es perfectamente válido bajo el acuerdo. O sea, no es un mecanismo, pues, no sé, de amigable componedor, nada de eso. Lo prevé el convenio e incluso la ley colombiana lo trae, lo tiene ya, digamos, de manera positiva en el ordenamiento jurídico tributario. Era una vulneración al principio de la buena fe. Y quiero, digamos, aprovechar acá para un tema bien particular y es el caso de Suiza. Es donde es mucho más evidente esa vulneración, o bueno, en mi opinión,
donde la vulneración al principio de buena fe es mucho más evidente. Porque con España, con Chile, pues podemos ir a la RAE, etcétera. Hablamos castellano, es la lengua oficial de los tres países por los motivos que todos conocemos, ¿no? Los lazos históricos que nos unen. Pero pues Suiza, bueno, es un país que tiene diferentes lenguas oficiales, ¿cierto? Y los tratados se pueden otorgar en diferentes lenguas. Es lógico. Y la Convención de Viena trae reglas para eso. Y hay una versión en español, que es la que conocemos nosotros, y la versión en francés, ¿sí? Y ambas versiones bajo el convenio son auténticas. La norma de Viena del artículo 33 permite que cuando de pronto son idiomas como tan diferentes, que se otorgue una tercera versión neutra y esa sea la auténtica, la que prime en dado caso de que haya algún tipo de controversia por motivos idiomáticos. Ejemplo, el caso de Colombia y Japón. Uno va al tratado Colombia-Japón, está el japonés, está el español, dos mundos diferentes idiomáticamente hablando, pero se otorga una versión en inglés que es la que va a primar. El tratado con Suiza solamente está en español, en francés, y ambas versiones son auténticas. No hay una tercera versión que pueda dirimir el conflicto. Pero ustedes se preguntarán, ¿el conflicto en dónde está? El conflicto es que la versión en francés dice todo lo contrario a la versión en español. La versión en francés no habla de tipo impositivo, habla de mejor tratamiento. Está redactada igual que la cláusula con Portugal y con México, donde la DIAN dijo que se habían hecho efectivas. Entonces, digamos, a nuestra opinión, si hay dos textos tan diferentes, no se podía llegar a una conclusión unilateral de la cláusula. Tendría que haberse indagado por qué la versión en español quedó así y por qué la versión en francés quedó así. Es que la versión en francés no es la traducción literal de tipo impositivo, no, es una redacción diferente. Claro, si no indaga con Suiza, Suiza ve el convenio desde su óptica, la versión en francés, diciendo, pero ¿qué me habla de tipo impositivo? Acá no dice eso. Y en el fallo, digamos que se planteó el punto, el fallo no se refiere expresamente a ese argumento de nulidad. Pero bueno, digamos que como chiva, primicia, hay una radicación de una solicitud de adición de sentencia, que estamos a la espera, digamos, de la definición para saber el Consejo de Estado si va a revisar ese punto. Definitivamente considera que en la sentencia ya definitiva está desarrollado. Pero digamos que ese es el tema de cómo estamos y el caso de Suiza que tiene esa particularidad. Bien, o sea, finalmente el Consejo de Estado dice en el concepto de la DIAN es correcto. El concepto de la DIAN es correcto porque cambia el concepto, digamos, por beneficio empresarial. Ya servicios técnicos van a estar en beneficio empresarial y de alguna manera lo que dice el Consejo de Estado, eso impide hacer una comparación de tipos impositivos o de tarifas, como no hay un cambio de tarifa y si hay un cambio pero del concepto de regalía a beneficio empresarial, entonces pues no se puede hablar de la activación de la cláusula porque para nosotros, Consejo de Estado, se activaría la cláusula en la medida en que cambiara el tipo impositivo y aquí no hay un cambio de tipo impositivo o no hay un cambio de tarifa. Tal cual es. Y hay una parte del fallo en donde la conclusión, digamos, del máximo tribunal contencioso es esa cláusula debería interpretarse de forma restrictiva. Y acá de pronto va en un comentario suelto, pero yo creo que es importante, y es que sí había un antecedente en España. En España se había analizado el tema en un tribunal administrativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ese fallo concluye lo mismo que la DIAN. Es más, el fallo está el concepto de la DIAN, el fallo del Tribunal Español, que toma como base el concepto de la DIAN, llegando a la conclusión de que tipo impositivo es tarifa. Pero bueno, acá al menos estamos entre sede y Colombia-España, el mismo idioma. Acá, ¿cuál es el punto? Igual que me refiero a tribunal español porque el nombre es un tribunal, pero no es un tribunal administrativo. ¿A qué me refiero? A que es como un primer fil, o sea, es como si fuera casi que un recurso ante la misma autoridad. No es un fallo de la rama judicial, no es un fallo de la jurisdicción. Se puede llegar a la jurisdicción, pero todavía no hay una, como si lo hay en Colombia luego de esta sentencia, no hay una visión de la rama judicial española respecto del tema. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes cuando ven el fallo van a ver que hay un pie de nota en donde se hace referencia a ese fallo del Tribunal de Andalucía como una suerte de argumento adicional al argumento pues, principal que acabas de mencionar. Bien,
Pero entonces, ahora veamos, ya sabemos que tenemos esta sentencia, una solicitud de adición, que pues ya veremos cómo termina, pero ¿qué puede pasar desde la perspectiva de los países? Es decir, aquí tenemos una norma de derecho blando, ¿cierto?, que está interpretando el alcance de un tratado, y tenemos una sentencia de un órgano jurisdiccional, tenemos una sentencia del Consejo de Estado que establece que esa interpretación es acorde a derecho. Desde la perspectiva del derecho internacional, ¿cuáles son las alternativas para el país de la residencia? Bueno, acá el único camino que quedaría realmente luego del fallo, pues ya el fallo no tiene recursos, ¿no? Es un fallo de única instancia. Es buscar si es posible activar ese procedimiento amistoso, que ya por ejemplo con la autoridad tributaria chilena, que la autoridad tributaria chilena pues también se le preguntó, y creo que ellos fueron bastante inteligentes diciendo: yo no puedo manifestarme unilateralmente de esto, yo tengo que llegar a un acuerdo con Colombia, y fue una solución diplomática. Y lo que nosotros conocemos es que en efecto hay un procedimiento amistoso andando con ellos, y con Suiza también. Entonces habría que ver qué pasa con ese procedimiento amistoso. Pueden pasar dos cosas: que las partes lleguen a un acuerdo en el mismo sentido de la DIAN y el fallo, o que de pronto lleguen a un acuerdo diferente. Si llega a un acuerdo diferente, el problema que queda es: ¿y el fallo del Consejo de Estado qué? O sea, como, y perdón, acá simplemente son como ideas preliminares, porque sí lo he querido revisar, no, nunca lo había visto, y hay un fallo del máximo tribunal en Colombia dando una interpretación. El tratado de doble tributación, que igual es una ley, permite que las autoridades tributarias lleguen a un acuerdo. Si las autoridades tributarias llegan a un acuerdo que es diferente al fallo, ese choque entre el fallo y el acuerdo es, jurídicamente hablando, que tiene más peso. Y esto podría llegar a una cantidad de debates jurídicos bien interesantes que tendríamos que ver cómo se definen. Porque podría alguien alegar y decir: es que el fallo es un fallo, la DIAN no podría ir en contra del fallo, o la DIAN podría incluso terminar los MAPs diciendo: yo no puedo negociar nada porque ya hay un fallo del Consejo de Estado, y cualquier decisión que tome y vaya en contra de esto pues será ilegal. Pero el tema es que entonces esos MAPs no se pueden litigar tampoco. Yo no podría llegar y demandar ese acuerdo, o bueno, no sé, podría buscarse la alternativa. ¿El acuerdo no terminaría novando el tratado? Eventualmente podría ser un argumento para decir: inaplico los efectos del fallo en la medida en que pues, se está novando digamos, las obligaciones o el alcance que le quieren dar las partes al acuerdo. Sí, puede ser, es que aquí todo puede pasar. Pero ¿cómo se integra ese acuerdo a la ley? Digamos que ese sería un punto, es decir, llegan a un acuerdo las partes, pero ¿se integra a la ley o No. cómo termina ese acuerdo teniendo efecto jurídico, por decirlo de alguna forma? Es que el efecto se le da al convenio, que es ley, es un acuerdo entre las partes y que permite que se haga ese procedimiento. Porque sin un convenio como este de por medio donde lo permita, la única manera es llegar a un acuerdo diplomático. Pero esos acuerdos diplomáticos tienen una connotación diferente. Acá lo particular es que los MAP, o esos procedimientos amistosos, perdón, que es MAP por las siglas en inglés, estos MAP son acuerdos entre estados. Y así mismo lo define la norma colombiana, replicando pues lo que tendría que ser. Entonces son acuerdos entre estados, ¿sí? Y esto sería un acuerdo de la rama ejecutiva. Pues en este caso, por medio de la DIAN. Entonces, ¿será que, no sé, hay un choque de trenes, pero ahora entre la rama rama judicial versus la ejecutiva? Pero entonces el tema, pues me parece interesante lo que va a llegar a pasar, y que literalmente puede generar unas discusiones jurídicas bastante importantes. Sobre todo si el MAP se llega a un acuerdo con el MAP y el MAP es contrario al fallo. Abriría muchas formas de ver el tema o cómo poder interpretar esto, ¿no? Porque la particularidad de este MAP es un acuerdo entre estados. Es más, los contribuyentes ni siquiera participan en esto. Claro. Esto es una negociación diplomática, solo que por un canal especial que es el que el mismo tratado permite. Y bueno, esto es como el tema. Muy bien, muy interesante. Y bueno, pues ahora vamos con lo no jurídico. Digamos que no podemos partir de que esto sea cierto porque pues, lo desconocemos totalmente. Y es, ¿cuáles serían las implicaciones desde la perspectiva pues, del gasto público y la perspectiva del ingreso?
de una tesis contraria a la de la DIAN, digamos, hablando simplemente en términos económicos. Es decir, Colombia deja de causar unos ingresos o deja de retener unas rentas con ocasión de esos servicios técnicos. Esa sería la consecuencia, digamos, práctica, un menor ingreso. Eso no quiere decir que pues, necesariamente pues, deba ser un argumento no jurídico para evitar la aplicación de la tesis que sea correcta. Pero entonces la implicación práctica desde el punto de vista económico es que Colombia deja de recibir esos ingresos y por supuesto eso va a tener un impacto en el gasto público. Y por eso digo, vamos a hablar de lo no jurídico. Quizá, ¿será que eso tiene, digamos, será que eso de alguna manera ha influido en los operadores a la hora de revisar esta cláusula? Bueno, personalmente no lo creo. Yo realmente creo que sí la discusión fue muy de derecho. Interpretación de las normas de convenios y la Convención de Viena. No pido excusas por esa pregunta tan comprometida. Solo No, pero creo que el fallo uno lo puede leer y entiende la discusión y los argumentos son muy de derecho. Realmente sí fue un debate jurídico. un debate jurídico. Ahora, lo que sorprende de ese debate jurídico es cómo llegar a tipo impositivo exclusivamente desde la perspectiva de la RAE. Es decir, tipo impositivo, no sé en qué programa académico por lo menos de nuestras universidades, en qué programa uno puede pasar por el concepto de tipo impositivo. Yo creo que en ninguno. Yo creo que ni siquiera en este libro nuevo de tipología de tributos atípicos uno puede encontrar el concepto de tipo impositivo. Y por eso, eventualmente, el hecho de pasar del concepto de la RAE y entender los superados de la perspectiva del concepto de la RAE puede ser por lo menos, digo, metodológicamente muy complicado, ¿no? Es decir, si no tenemos claro el concepto de tipo impositivo, por lo menos desde la doctrina, cómo entender que se supera desde la perspectiva de la RAE. Entonces, seguramente va a ser desde esta primera regla literal que establece la Convención de Viena, pero creo que el contexto daba quizá para un esfuerzo mucho mayor para poder entender qué es tipo impositivo o no. Sí, igual yo creo que realmente estaban ambas posturas y pues personalmente, más allá de haber radicado la demanda, creo que los argumentos digamos, de ambos extremos son válidos, o sea, no son descabellados. Apelar a una interpretación, digamos, muy estricta de lo que significa la palabra, pues tiene, digamos, como un asidero con la Convención de Viena, aunque obviamente el contraargumento, como lo mencionaba, es también que esa convención remite al objeto de la finalidad de la convención o del tratado que se suscribe. Entonces creo que igual hay opiniones divididas y esto creo que demuestra que no es un tema blanco o negro, es un tema muy gris y no se puede encontrar personas que apoyan la tesis de la DIAN y del Consejo de Estado y voces disidentes, pero creo que eso depende realmente como uno lo argumente y al final pues precisamente ese era el ejercicio de tratar de llevar esta discusión para mirar opiniones oficiales pues de la jurisdicción. Muy bien, Omar. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este caso. Ahora, es posible, jurídicamente sería posible que ya no desde el argumento de la interpretación literal y el tipo de interpretación para aplicar la cláusula de nación más favorecida, es posible que vuelva a ser objeto de análisis bajo otro argumento. Vamos, para quien se pregunta, oiga, pero si no se revisó desde la perspectiva de la interpretación unilateral por parte de una autoridad administrativa que produce normas de derecho blando, desde esa perspectiva se podría eventualmente intentar de nuevo. Bueno, creería que esa puerta estaría cerrada, o sea, hay una cosa juzgada. La única puerta que queda abierta es la de Chile en lo que tiene que ver con exoneración, porque ahí el Consejo de Estado dijo, no encuentro argumentos o sea, no encuentro argumentos en la demanda para manifestarme sobre esto, con lo cual no fallo sobre la parte de Chile. Entonces sobre eso pues no hay cosa juzgada, se podría intentar. Pero ya de lo demás, el fallo pues hace tránsito a cosa juzgada y ahí como dicen no hay nada que hacer. Ahí a la corte celestial.
Sí. Muy bien. Bueno, pues Omar, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hablamos pues varios temas, sí, convenios de doble tributación, Sí, cláusula de temas nación más muy, favorecida. muy complejos para un viernes en la tarde, pero bueno. Pero ahora podemos hacer de este viernes algo mucho más alegre, Omar, y podemos dar una vuelta y en el peor de los casos tomarnos un café de esos que hace Raimundo. Entonces, Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar haciéndole seguimiento a esto. Y pues por supuesto, esto es un tema estrictamente jurídico, entonces pues cada una de las personas que nos está escuchando, que nos está viendo, pues podrá sacar sus conclusiones. Lo interesante es como abrir el debate y que las personas tengan la posibilidad de analizar estas normas, interesarse cada día más por los convenios de doble tributación. Y ya para cerrar, ¿cómo estamos hoy desde la perspectiva del derecho de tributario internacional? Bueno, hay mucha proyección realmente en este momento. Hay muchas iniciativas multilaterales, Pilar 1, Pilar 2. La ONU también quiere crear su propio comité tributario. Los países latinoamericanos se agruparon en un nuevo foro. En África está pasando lo mismo. Creo que los países emergentes se están uniendo de alguna manera como para replantearse los principios de tributación internacional que históricamente han existido. Y eso se me hace muy interesante, es algo que pues no es de corto, mediano, sino creo que más largo plazo. Pero yo creo que uno puede estar a la expectativa de que van a haber cambios muy importantes Muy a bien. nivel tributario internacional. Y bueno, creo que también de mi lado pues agradecer por la invitación. Ha sido un placer la entrevista y bueno, gracias nuevamente. Bueno, Omar, pues esto se llama el tax rap. Ahora nos quedamos escuchando un poco de hip hop, porque no solamente es impuestos, sino un poco de placer y buena onda. Bueno, pues queda una gran historia alrededor de la cláusula de nación más favorecida con ocasión de los convenios de España, Suiza y Chile. Vamos a ver cómo continúan las cosas. Estaremos haciéndole seguimiento a esta controversia jurídica. Ustedes sigan con el Tax Rap de Perdomo Tax and Legal.